Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias, mirando ya a la actualidad, a las últimas horas, pendientes un día más de Oriente Medio, de nuevas operaciones de Israel en Gaza, los focos puestos en la OTAN, en esta cumbre, en los mensajes hacia Ucrania, también hacia Rusia y sobre todo mirando al presidente de Estados Unidos, a un Joe Biden cada vez más discutido, grandes celebridades le retiran su apoyo en las últimas horas y además, ojo porque hay un jaque total. Están apuntando a varios de sus asesores para preguntarle sobre la salud mental del actual presidente de Estados Unidos. Pendientes de esto, vamos a hablar también de una de las noticias del día de ayer. Estados Unidos desplegando misiles de largo alcance en Alemania. Rusia contesta, dice que va a responder de una forma militar, busca una respuesta militar a este último movimiento por parte de Estados Unidos. Declaraciones también por parte de Dmitry Medvedev, que habla de la desaparición tanto de Ucrania como de la OTAN. Enseguida les contamos todo esto, pero empezamos mirando a Israel, al ejército israelí, que sostiene su ofensiva en todo el largo de la franja de Gaza, con operaciones militares intensificadas en la capital del enclave, cuyos habitantes fueron desalojados a la fuerza hacia el centro del enclave, donde también hubo ataques israelíes desde el aire y con artillería. En la ciudad de Gaza, ubicada en el norte de la franja, los soldados continúan sus actividades operativas contra los agentes terroristas incrustados en la sede de la ONU, la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, es lo que indica el ejército en un comunicado. Añade que durante el último día las tropas localizaron grandes cantidades de armas en la zona del cuartel general, incluidos drones explosivos, granadas, artefactos, francotiradores, granadas de mortero, cohetes y juegos de rol. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos parece estar cerca de un acuerdo de alto fuego en Gaza para detener las operaciones ofensivas, facilitar la liberación de rehenes y aumentar la entrega de ayuda humanitaria. Es lo que cuenta un funcionario estadounidense, el periodista David Ignatius del Washington Post este jueves. Según el periodista, la fuente afirmó que el marco está acordado y que las negociaciones sobre cómo implementar el acuerdo están en marcha. El plan, detallado por funcionarios estadounidenses, Ignatius este miércoles propone una solución al conflicto en 3 fases. Inicialmente habría un alto el fuego de 6 semanas, durante el cual Hamás libraría 31 rehenes israelíes, incluidas todas las mujeres, hombres mayores de 50 años y los heridos. A cambio, Israel libraría cientos de prisioneros palestinos y retiraría sus tropas de las zonas densamente pobladas hacia la frontera oriental de Gaza. Se permitiría la entrada de ayuda humanitaria, se repararían los hospitales y comenzaría la limpieza de escombros. Miramos también a Taiwán, donde ha habido tensión esta madrugada tras el avistamiento de 66 aviones militares chinos cerca de la isla que reclama Pekín como propia. El Ministerio de Defensa de Taiwán acaba de anunciar que se han detectado 66 aeronaves chinas en las cercanías de la isla, lo que marca el mayor número de aviones militares chinos detectados en un periodo de 24 horas este año. Dicen que 66 aviones del Ejército Popular de Liberación y 7 buques del plan operando cerca de Taiwán fueron detectados hasta las 6 a.m. de hoy, lo que afirma el Ministerio de Defensa. Añade que respondió en consecuencia. Hablamos también de un destructor de la Fuerza de Autodefensa Marítima japonesa que ha entrado recientemente en aguas territoriales chinas a pesar de las advertencias de los buques chinos. Es lo que informa este jueves Kyodo News. El Suzuki se aventuró temporalmente en aguas de la provincia oriental china de Zhejiang este 4 de julio, según Kyodo. Las autoridades de Zhejiang, la Administración de Seguridad Marítima de China, habían emitido una zona de prohibición de navegación del 3 al 5 de julio, donde se llevó a cabo un simulacro de fuego real en algunas aguas del mar de China Oriental. El Ministerio de Defensa de Japón ha iniciado una investigación sobre el capitán del destructor naval después de que Pekín planteara preocupaciones serias. Preocupación también en el marco de la cumbre de la OTAN, con capítulo especial y mirada crítica de varios aliados hacia China. La alianza ha descrito a China como un facilitador decisivo de la guerra de Rusia contra Ucrania y ha exigido que cese su apoyo a la maquinaria de guerra de Moscú, en lo que supone la condena más enérgica de la historia de la alianza militar a Pekín. En una declaración conjunta acordada en su cumbre anual en Washington, el texto denuncia cómo Pekín se ha convertido en un facilitador decisivo de la guerra de Rusia contra Ucrania a través de su asociación sin límites y su apoyo a gran escala a la base industrial de defensa de Rusia. Un apoyo que, subrayan, aumenta la amenaza que Rusia supone para sus vecinos y para la seguridad euroatlántica. Los aliados exigen a Pekín que cese todo apoyo material y político al esfuerzo bélico de Rusia y denuncian que China no puede permitir la mayor guerra de Europa en la historia reciente sin que esto afecte negativamente a sus intereses y reputación.
Desde Pekín hay críticas a las ideas que se desprenden de ese borrador de la cumbre de la OTAN. Denuncia que está lleno de mentiras y difamaciones. En concreto, el portavoz de la misión de China ante la Unión Europea acaba de lanzar un comunicado acerca de la declaración de la cumbre de Washington de la OTAN que se aprobará este jueves y que está lleno, dice China, de mentalidad de guerra fría y retórica beligerante. En cuanto a China, el portavoz de Pekín dice que los párrafos dedicados al gigante asiático son provocadores, con mentiras y difamaciones evidentes. Añade que Pekín rechaza firmemente tales palabras y dice que China no es la que ha creado la crisis en Ucrania y que está promoviendo constantemente las negociaciones de paz. En cuanto a su participación en el conflicto o alimento de la maquinaria de guerra, responde que no ha suministrado armas letales a ninguna de las partes y que los flujos comerciales normales entre China y Rusia no están dirigidos a ningún tercero ni deben estar sujetos a perturbaciones o coerciones. El país instó además a la OTAN a reflexionar sobre sí misma y corregir sus percepciones erróneas sobre China. Por su parte, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, está pensando en minimizar potencialmente el intercambio de inteligencia con los miembros de la OTAN. En concreto, según informa Político, citando a funcionarios extranjeros informados sobre estos posibles planes. Según 3 funcionarios europeos y un alto funcionario de la OTAN, los asesores de Trump notificaron a los aliados de Estados Unidos que tal medida sería parte de un plan más amplio que prevé que el país reduzca su apoyo a la alianza. Dicen que fue la inteligencia estadounidense la que ayudó a convencer a muchos países de la OTAN de que Putin estaba decidido a iniciar este conflicto en Ucrania. Algunos países, dice, no creían que Rusia tuviera la capacidad para llevar a cabo una campaña militar exitosa. Es lo que comenta un funcionario aludiendo a la importancia de compartir información de inteligencia. En su primer mandato como presidente, Trump ya había hecho declaraciones polémicas sobre este tema. Hablamos ahora del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, liderado por el Partido Republicano, que ha citado este miércoles a 3 altos funcionarios de la Casa Blanca, exigiendo que presten declaración sobre la salud del presidente Biden, según cartas obtenidas por Axios. Las citaciones señalan el deseo de los republicanos de investigar si algunos de los colaboradores más cercanos de Biden esencialmente han ocultado la verdadera condición del presidente de 81 años, en una investigación que podría prolongarse hasta las elecciones del 5 de noviembre, desde que el débil desempeño de Biden en el debate del pasado 27 de junio generara preguntas sobre su candidatura. Algunos demócratas, incluidos funcionarios de la administración, se han estado preparando para posibles investigaciones del Congreso sobre su actitud mental y lo que sus asistentes saben a este respecto. El presidente del Comité de Supervisión, James Comer, republicano de Kentucky, ha citado al principal asistente de la primera dama, Jill Biden, Anthony Bernal, a la jefa de gabinete adjunta, Annie Tomasini, y al asesor principal, Ashley Williams, según las cartas a las que ha tenido acceso a Axios. Miramos también a Nancy Pelosi, la veterana legisladora demócrata, que ha pedido a Joe Biden que tome una decisión rápidamente sobre si continuará su búsqueda de la reelección sin llegar a respaldar su candidatura para un segundo mandato mientras los legisladores debaten el futuro político del presidente. Decía que depende de Biden decidir si se presenta o no. Dice además que todos le alientan a que tome esa decisión porque el tiempo se acaba. Es lo que apuntaba la expresidenta de la Cámara de Representantes y una de las congresistas más influyentes del partido en una entrevista este miércoles en la MSNBC. Pelosi pidió a los demócratas que dejen de ventilar sus quejas en público hasta después de la cumbre de la OTAN en Washington esta semana. Precisamente uno de los puntos de esta cumbre de Washington son los aviones F-16. Decía ayer Anthony Blinken que se dirigen hasta ahora a Ucrania para sumarse y brindar apoyo al ejército de Kiev para hacer frente y repeler los ataques rusos. Eso sí, no alcanzarán en sus vuelos el espacio aéreo ruso. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos defiende que estos F-16 son lo que Ucrania necesita para defenderse. Confirmaba que la transferencia está en marcha procedente de Dinamarca, de Holanda, y que esos aviones volarán en el cielo de Ucrania este verano. Escuchamos ya a Blinken. That Ukraine has what it needs to defend itself when it needs it. And I'm also pleased to announce that as we speak, the transfer of F-16 jets is underway, coming from Denmark, coming from the Netherlands, and those jets will be flying in the skies of Ukraine this summer to make sure that Ukraine can continue to effectively defend itself against the Russian aggression. Y mientras tanto, hoy los líderes de la OTAN reciben a Zelensky tras aprobar un plan de ayuda, una cita que llega después de que la OTAN se haya comprometido a dar un mínimo de 40.000 millones en 2025 para seguridad de Ucrania, capacidad financiera y armamentística. Ayer anunciaron, como veían ahora, que los F-16 van a proteger los cielos de Ucrania este verano. Stoltenberg defiende que este movimiento busca acercar un final a la guerra en un contexto en el que a largo plazo se buscará la adhesión de Ucrania, pero para ello debe acabar la guerra. Eso sí, para acabar la guerra denuncian a quienes financian las arcas rusas y, por tanto,
alto de la maquinaria de guerra de Putin, y es ahí donde arrancaba la mayor amenaza contra China por parte de la OTAN. La tarea más crítica de esta cumbre será todo lo que se decidirá sobre Ucrania, porque, decía Stoltenberg, en este momento estamos siendo puestos a prueba. Escuchamos al secretario general de la OTAN. Of course, the most urgent, the most critical task at this summit will be everything we will do and decide on Ukraine. Because this is really the time where we are tested. If we want to stand up for democracy and freedom, it's now, and the place is Ukraine. Y pendientes de la OTAN les contamos que una nueva base de defensa aérea estadounidense en el norte de Polonia, diseñada para detectar e interceptar ataques con misiles balísticos como parte de un escudo antimisiles más amplio de la OTAN, está lista para la misión. Es lo que anunciaba este miércoles la Alianza Militar Occidental. En el marco de una cumbre de la OTAN en Washington, el jefe de la alianza, Jens Stoltenberg, dijo que la preparación de la base era un paso importante para la seguridad transatlántica frente a la creciente amenaza que plantean los misiles balísticos. Decía Stoltenberg que como alianza defensiva no pueden ignorar esa amenaza. Añade que la defensa antimisiles es un elemento esencial de la misión central de la OTAN, que es la defensa colectiva. Señalaba que los misiles balísticos se han utilizado ampliamente en los conflictos de Ucrania y Oriente Medio. El sistema, denominado Aegis Ashore, tiene su base en la ciudad del norte de Polonia y es capaz de interceptar misiles balísticos de alcance corto a intermedio, según apunta la propia OTAN. Miramos también a Francia. En medio de las crecientes muertes de nacionales franceses en el conflicto ucraniano, París está planeando el envío de un contingente militar a Ucrania. Es lo que reza un informe publicado por el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, de acuerdo con un documento publicado en la revista oficial del ente. En concreto, las Fuerzas Armadas de Francia estarían preocupadas por un número cada vez mayor de franceses que mueren en el conflicto ucraniano. Solo en enero de este año, las tropas rusas eliminaron a varias docenas de mercenarios con un preciso golpe de misiles contra el lugar donde estos estaban desplegados. Dicen que extraoficialmente la defensa de Francia admite que no ha sufrido semejantes pérdidas en el extranjero desde los tiempos de la guerra en Argelia en la segunda mitad del siglo XX, es lo que apunta este documento. Y por su parte, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles que es irreversible la entrada de Ucrania en la OTAN, si bien ha reconocido que tal vez todavía no se dan las condiciones y ha celebrado la hoja de ruta detallada y ampliada para el flanco sur, porque la inestabilidad en estas zonas, dice Sánchez, es una amenaza para la alianza. En una intervención en el foro público de la OTAN celebrada en Washington, Sánchez ha puesto en valor el apoyo a Ucrania, ya que, según ha dicho, está en juego no solo la defensa de la integridad territorial y de la libertad, sino también el respeto por un mundo gobernado por unos principios y unos valores claros, que son también la democracia y el derecho a existir. Hablamos también de Hungría, de su ministro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó, ha asegurado este miércoles que una futura adhesión de Ucrania en la OTAN no es realista y que además traería consigo una amenaza de guerra con Rusia, reprochando la falta de honestidad entre algunos socios de la alianza con respecto a este asunto. Decía Szijjártó, están tratando de trazar el acercamiento de Ucrania a la OTAN de tal manera que todo el mundo, con sentido común, sepa que la membresía del país está fuera de discusión en el futuro. Es lo que recoge el diario Magyar Hírlap. Szijjártó ha asegurado que durante estos 2 días que dura la cumbre de la OTAN en Washington es necesario ahondar en esta cuestión con aquellos que no pueden hablar honestamente sobre la hipotética membresía de Ucrania y que hablan como si fuera posible, cuando está claro que no lo es. Miramos también a Turquía. La postura de Ankara sobre el conflicto en Ucrania, dice, es equilibrada y activa en el marco de la asociación estratégica con Ucrania y el diálogo positivo con Rusia. Es lo que manifiesta el ministro de Defensa turco, Yaşar Güler, citado por Político. El ministro de Defensa sostuvo que su país ha desempeñado un papel diplomático crucial en torno a la desmilitarización del Mar Negro y la elaboración de un acuerdo que permitió el envío del grano ucraniano. Decía lo siguiente: no permitiremos que el Mar Negro se convierta en un campo de batalla estratégico. Señala que hasta la fecha Turquía ha sido el único país que ha podido reunir a ambos lados de la guerra en conversaciones de alto nivel. Se estima que Turquía no tiene intención de abandonar su equilibrio entre pertenecer a la OTAN, estrechar lazos con Rusia y ser una especie de aliado con Ucrania. Pendientes también de Rusia, la respuesta al despliegue de armas de largo alcance en Alemania. Hablando también de esta cumbre de la OTAN, hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida les contamos todo en Negocios Televisión.
Dos palabras que recuerdan lo peor de la economía financiera, la gran recesión, la crisis de las hipotecas basuras que se llevó por delante Lehman Brothers y que estuvo a punto de liquidar al sistema económico, ha hecho olvidar o al menos poner en un segundo plano episodios anteriores. Remontarse al 2 de diciembre de 2001 es remontarse a uno de los mayores escándalos de la historia económica. Ese día, la energética Enron se declaraba en quiebra, primer distribuidor energético a nivel mundial, facturando 100.000 millones de dólares anuales, que de un momento para otro desaparecieron. La pregunta, ¿cómo algo tan enorme pudo llegar a esa situación? La respuesta, sencilla. Era todo un engaño. La empresa, fundada en 1985 por Kenneth Lay, vivió un antes y un después con la llegada de Jeffrey Skilling. Uno de los mejores graduados en Harvard en su promoción del MBA aterrizó en Enron en 1997, 12 años después de haberla fundado. Con él, la compañía descubrió, en toda su expresión, lo que es hablar de ingeniería contable, pasivos que se convirtieron en activos, préstamos que se computaban como ingresos, deuda maquillada, beneficios inflados. A ojos de la contabilidad, todo era perfecto. De hecho, era un ejemplo para los demás, la más innovadora, la menor manejada. Y lo fue poco a poco, hasta que la realidad fue saliendo a la luz. La junta directiva vivía engañada, con una acción en bolsa que cotizaba sobre los $90 en el 2000, pero que cuando las autoridades afloraron deudas escondidas y elementos ocultos fuera de balance, llegó a perder tanto valor, casi un 99%, que se cuantificaba la acción en apenas $1. Más de 10.000 millones de valor contable que se esfumaron de un día para otro, miles de ahorradores que perdieron su inversión. Acorralada, Enron se vio obligada a presentar el concurso de acreedores y en su día, la mayor bancarrota de la historia. Acumulaba unos activos de 64.000 millones, unas deudas de 30.000. 20.000 empleados perdieron su trabajo, consecuencia del desastre. Menos esperada fue la caída de su auditora, Arthur Andersen, una de las 5 gigantes del mundo en ese momento, que fue partícipe del engaño a la que le pedían los directivos que hiciera la vista gorda y que finalmente se vio arrastrada por todo el problema. A Jeffrey Skilling, la mente detrás de esta contabilidad, le salió mal su última jugada maestra. Antes de la quiebra se las vio venir, renunció a su cargo, alegando motivos familiares, vendió todas las acciones y 4 meses después la empresa estaba en bancarrota. Supuestamente él no sabía nada de la situación crítica de la empresa. En 2006 se lo condenó a 24 años de prisión, se le multó con 45 millones y entonces, ahí sí, él se convirtió en el mayor de sus críticos. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad de las últimas horas, pendientes del gobierno de Rusia. Ha advertido este jueves con una respuesta militar en caso de que Estados Unidos dé el paso de desplegar en Alemania en 2026 armamento de largo alcance, tal y como anunciaron ambos países en un comunicado conjunto publicado en el marco de la cumbre que se está celebrando en Washington. El viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, ha afirmado que la decisión es parte de la escalada en curso y uno de los elementos de intimidación que a día de hoy es el principal componente de la postura de la OTAN y Estados Unidos respecto a Ucrania. Es lo que recoge la agencia rusa de noticias Interfax. Añade Ryabkov que la naturaleza de su reacción será decidida, con calma y de forma profesional. Dice que el ejército sin duda ya tiene este mensaje en cuenta, al tiempo que ha señalado que Moscú desarrollará ante todo una respuesta militar a este nuevo juego sin nervios y sin emociones. Las autoridades de Rusia han asegurado este jueves haber derribado un dron lanzado por el ejército de Ucrania contra la capital rusa, contra Moscú, si bien han descartado que haya víctimas o daños en medio de la guerra desatada en Ucrania. En concreto, en un comunicado apuntan a que los sistemas de defensa aérea del Ministerio de Defensa en el sitio urbano de Stupino han repelido un ataque por parte de un dron que se dirigía a Moscú, es lo que dice el alcalde de la capital rusa, Sergei Sobyanin, en un mensaje publicado en su cuenta en Telegram. Así ha destacado que las informaciones preliminares apuntan a que no hay daños o víctimas en el lugar en el que han caído los restos del dron, y ha agregado que los especialistas de los servicios de emergencia están trabajando en la zona. El Kremlin ha dicho este jueves que estaba observando cómo la infraestructura militar de la OTAN se acercaba a las fronteras de Rusia y que Moscú tendría que actuar para contener la alianza militar occidental, es lo que informaba la agencia de noticias
TASS, citando al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, decía que el objetivo de la OTAN era reprimir a Rusia y que las acciones de la alianza representaban una seria amenaza para la seguridad nacional rusa. Estados Unidos y Alemania dijeron en una declaración conjunta este miércoles que Washington comenzará a desplegar capacidades de fuego de largo alcance en Alemania en 2026 en un esfuerzo por demostrar su compromiso con la OTAN y la defensa europea. Rusia alerta, dice que la infraestructura militar de la OTAN se acerca cada vez más a sus fronteras. Además, advierte de que habrá una respuesta. Precisamente el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, ha dicho en una publicación en Telegram este jueves que Rusia debe garantizar que el camino de Ucrania hacia la OTAN termine con su desaparición. Medvedev se ha referido a la declaración formal de los aliados de la OTAN publicada este miércoles, comprometiéndose a apoyar a Kiev en su camino irreversible hacia la plena integración euroatlántica, incluida la membresía en la OTAN, llamando a la alianza enemigos de Rusia y advirtiendo que el camino irreversible de Ucrania hacia la membresía en la OTAN va a terminar con la desaparición de Ucrania o de la alianza. Mejor aún, decía Medvedev, mejor de ambas. En su declaración, los países miembros de la OTAN dijeron que la alianza no representa ninguna amenaza para Rusia y que no busca la confrontación con Moscú y que está dispuesta a mantener abiertos los canales de comunicación para evitar una escalada. El expresidente ruso avisa, dice que deben buscar la desaparición tanto de Ucrania como de la OTAN. Por su parte, las autoridades ucranianas han informado este jueves de que han retenido en las aguas del puerto de Reni, en la región sureña de Odesa, un barco con bandera de Camerún que había cargado 3.000 toneladas de productos agrícolas en el puerto de Sebastopol, en la península del Mar Negro de Crimea. Dice que según la investigación, en noviembre de 2023, el barco Usko MCU, bajo bandera de Camerún, entró y se fue del puerto de Sebastopol, cerrado por Ucrania, violando las normas de la ley marítima internacional. Es lo que explicaba en un comunicado la Fiscalía. El barco volvió a visitar el puerto de Sebastopol en mayo de 2024, cuando descargó mercancías procedentes de Turquía para después cargar los productos agrícolas que transportaba en el momento de la retención. El destinatario del cargamento era una empresa turca. Miramos también al presidente de Argentina, Javier Milei, ha atribuido nuevamente la subida del dólar y de riesgo país a los degenerados fiscales en referencia a los legisladores que se oponen a su severo plan de ajuste y amenazó con vetar todas sus leyes. Dice Milei que si los degenerados fiscales quieren pasar leyes que vayan contra el equilibrio presupuestario, las va a vetar todas. Dice Milei que no va a entregar el resultado fiscal. Es lo que aseguraba este miércoles en un discurso en la Bolsa de Comercio. Decía Milei que el déficit cero es la manera más brutal de todas de asegurar la condición de solvencia intertemporal y que por eso el riesgo país pasó de 2.900 puntos y llegó a tocar los 1.100 hasta que el Congreso empezó a hacer de las suyas con los degenerados fiscales, queriendo gastar como locos, y el mercado nos pasó la factura. Según Milei, eso se vio reflejado también en el precio de los bonos y en el dólar. Miramos también al presidente de la Reserva Federal, un Jerome Powell, que insiste en que se necesita ver más informes buenos de inflación antes de empezar a recortar los tipos de interés, aunque ha reconocido que la actual política monetaria del organismo es restrictiva. En su diagnóstico destacaba como el tipo neutral debe haber subido al menos a corto plazo. Ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Powell ha señalado que tiene cierta confianza en que la inflación está cayendo, pero planteaba la cuestión es que de momento no pueden estar lo suficientemente seguros de que se esté reduciendo de forma sostenida hasta el 2%. Powell aprovechaba además, como llegados a este punto la Fed tiene que vigilar su doble mandato. Pendientes de Powell, de la Reserva Federal, hoy el punto de atención sin duda está en el dato de IPC de Estados Unidos. Podrán seguirlo en un especial, por supuesto, en esta señal en la Casa de Negocios Televisión. De momento vamos a hacer una previa. Tenemos desplazada la Bolsa de Madrid a nuestra compañera Marta Vilar. Imagino con los mercados europeos expectantes de este dato en Estados Unidos. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas, buenos días. Muy buenas, Sergio. Pues efectivamente estamos en positivo, sobre todo después de que ayer los mercados americanos registraran nuevos máximos históricos en el caso de índices como el Nasdaq 100 o el S&P 500. El Nasdaq en los 20.670 puntos, el S&P 500 en los 5.633, tras un repunte en ambos índices superior al 1%. Esta tarde, 2:30 de la tarde, no se lo pierdan porque tendremos el dato de inflación. Y aunque es el IPC y la Reserva Federal no lo mira con tanta vehemencia como mira, por ejemplo, el dato de inflación PCE, es cierto que el IPC es el más mediático y es el que más suele mover los mercados. Ahora mismo está en el 3,3% y todavía está lejos de ese objetivo de inflación de la Reserva Federal, pero hoy se espera que baje 2 decimitas más, hasta el 3,1%. Veremos si esto es suficiente para el mercado o necesita más, necesita que el dato bata las expectativas y baje más de lo esperado. Lo veremos a las 2:30, tendremos que fijarnos también en el dato de la subyacente,
que ahora mismo se encuentra un poquito por encima de ese dato. Tenemos a la inflación subyacente de Estados Unidos en términos interanuales en el 3,4%, en términos intermensuales en el 0,2%. Hoy se espera que no haya cambios en la subyacente ni en términos anuales ni en términos mensuales. Así que veremos esta tarde, 2:30 de la tarde, sobre todo después de que ayer Powell dijera que la inflación no tiene por qué bajar hasta el 2% para que ellos decidan bajar los tipos de interés. Así que si baja un poquito, sería desde luego más argumentos para la Reserva Federal para empezar a bajar los tipos y sin que haga falta que llegue al 2% todavía. Pendientes, desde luego, de este dato de inflación, los movimientos de Powell. Muchas gracias, Marta. Enseguida volvemos a conectar contigo. Los ojos puestos, como decíamos, en este dato de inflación, eso de las 2:30, especial, por supuesto, Negocios Televisión. Nosotros hacemos una pausa, unos minutos, enseguida la mejor información. Enseguida comienza Ponte en Acción, de la mano de Eva Villanueva en Negocios Televisión.